Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es para mí un gusto nuevamente saludarte, ¿verdad? En este momento vamos a iniciar nuestra serie ahorita, Hablemos de la Fe, hablemos de fe. Así que te doy la bienvenida a ti que estás ahorita ahí, al otro lado de la pantalla, estás moviendo ahí tu página de Facebook, pues te doy la bienvenida en este momento. Y bueno, vamos a iniciar hablando ahora acerca de la fe. Vamos a continuar, ¿verdad? Con esta serie como la hemos iniciado. Vamos a seguir hablando de ello. Así que ahorita voy a invitarte que me acompañes, ¿verdad? Vamos a orar y a poner este espacio en las manos de Dios, ¿verdad? Para que sea Él controlando todo lo que se va a hacer acá. Acompáñame, por favor. Bendito Dios, en este momento te damos gracias por una vez más que nos permites estar aquí en este lugar compartiendo esta poderosa palabra de Dios con toda aquella persona que esté escuchando en este momento. Toca nuestros corazones, Señor, fortalécelos y ayúdanos para poder entender esta palabra y para poder cumplirla sobre todo. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, vamos a hablar acerca de la fe. Te dije la serie de la fe. La vez pasada o el estudio anterior estuvimos hablando acerca de Gedeón, ¿verdad? Y cómo es que Dios ve en las personas algo que en los ojos humanos no lo pueden ver. Dios nos ve de manera diferente. Eso es lo que estábamos hablando. Ahora vamos a hablar acerca de otro personaje y es de Sansón. Yo sé que tú lo conoces, has escuchado mucho, ¿verdad? Acerca de este personaje, ¿verdad? Y si no, pues ahora pues vamos a hablar acerca de ello. Si tú eres nuevito, ¿verdad? En el cristianismo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar acerca de este personaje de Sansón. Creo que cuando nosotros escuchamos ese nombre, lo primero que se nos viene a la mente es la fuerza que este hombre tenía. Pero vamos a leerlo, vamos a poner la base bíblica. Te voy a invitar en este momento que busques el libro de los jueces, ¿verdad? Busca el libro de los jueces allá en tu Biblia, ¿verdad? Búscala, tráela para acá y empecemos a buscarlo, o ahí en tu teléfono, ¿verdad? Puedes buscar ahí en Jueces 13:5, Jueces 13:5. Vamos a leer y dice de la siguiente manera: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque es niño, este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Podemos notar nosotros en este libro de los jueces, ¿verdad? Desde que nosotros lo empezamos a leer, podemos ir notando que este pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde y que cada instante, ¿verdad? Dios le levantaba un líder y ellos siempre desobedecían y se apartaban del camino de Dios, ¿verdad? Entonces este fue el caso también. El pueblo de Israel estaba en completa rebeldía, alejado de los estatutos de Dios, y como siempre, cuando algo reacciona mal, ¿verdad? Cuando algo empieza a funcionar mal, pues la reacción también es así. Y siempre que ellos venían y actuaban, pues siempre había algo que se les levantaba en contra de este pueblo de Israel. Así que podemos notar a ti que estás escuchando ahí al otro lado de la pantalla, pues entonces te estoy mencionando ahorita esto, te estoy compartiendo ahora esta palabra de Dios, ¿verdad? Para que nosotros podamos comprender cómo es Dios, cómo actúa con cada uno de nosotros. Y podemos ver acá que esta mujer era estéril, ¿verdad? Pero Dios vino y se le presentó a esta mujer y le dijo: tú vas a concebir un hijo. Tú eres estéril, pero Dios se le presentó y le dio la oportunidad de que esta mujer pudiera tener un hijo. Yo no sé qué áreas estériles hay en tu vida. Yo no sé qué es lo que está sucediendo que no puede producir y que de repente está estancada, ¿verdad? En esa área de tu vida. Pero el Señor en este momento, así como a esa mujer, te dice a ti, esa área estéril, si tú puedes creer, porque eso se trata la fe,
Si tú puedes creer, aunque no lo estés viendo ahorita, el Señor va a obrar en tu vida y ese momento estéril que tú estás pasando, esa área estéril que tú estás viviendo, Dios la puede hacer producir, ¿verdad? Si tú puedes creer en ello, pues recibe, ¿verdad? Esa promesa de Dios, tú puedes hacer producir, Dios va a hacer producir esa área donde está estéril. Muchas veces en nuestra vida suceden aspectos así, áreas así. ¿Pero por qué suceden? Porque Dios quiere glorificarse. Dios quiere manifestarse, quiere demostrar que a pesar que en esas áreas que nosotros creemos que son imposibles de que nosotros podamos superar, Dios ahí es donde actúa, Dios es ahí donde obra, Dios ahí es donde se manifiesta, ahí donde muestra su poder, ¿verdad? Haciendo productivo aquello que no funciona. Aquello que para la vista humana, aquella para los ojos humanos, aquella para las fuerzas humanas, que ya no se puede más, pero Dios sí viene y toma el control de todo eso y lo hace funcionar, porque Dios es así. Dios es un Dios de productividad, Dios es un Dios de lo imposible y aquello que no parece, ¿verdad?, que vaya a tener fruto, todo aquello que no parece que vaya a tener un avance, Dios viene y toma el control de ello y lo hace producir. Entonces podemos ver aquí el primer punto. La mamá de Sansón era estéril, pero se le presentó el ángel de Jehová y dijo, vas a tener un hijo, pero también lo apartó. Sansón era apartado para el servicio de Dios. Y le dijo, no va a pasar navaja sobre su cabeza, porque en el cabello, ¿verdad? En el cabello largo, ¿verdad? Se dice que es ahí donde tenía la manifestación del poder que Dios había colocado en él, ¿verdad? Pero te quiero decir que no es tanto cierto eso. No es tanto cierto eso, sino que le dijo que iba a tener un voto nazareo. Y el voto nazareo es que su cabello no se iba a cortar, no le iba a pasar navaja sobre su cabeza porque estaba apartado para Dios. Pero en sí la fuerza, como todos nosotros decimos, no radicaba en ello, porque el Espíritu de Dios descendía, dice la palabra de Dios. Y cuando descendía era que se manifestaba el poder de Dios sobre él. O sea que no era tanto que su cabello estuviera largo o no estuviera largo, sino que en que el Espíritu de Dios siempre se manifestaba a través de él cuando descendía, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá, dice aquí que él no iba a pasar navaja sobre su cabeza. Y le dice a la mujer, no vas a tomar sidra, ¿verdad? No vas a tomar, vas a apartarte y no vas a comer cosas inmundas, porque el hijo Sansón estaba apartado para Dios. Pero también vamos a ver qué es lo que Sansón hizo, por qué nosotros lo admiramos. En primer lugar, fue escogido por Dios. Pero también dice que Sansón era fuerte, ¿verdad? Y ya dijimos, pensamos que es por el cabello, pero no es así. Es porque el Espíritu de Dios descendía y tomaba el control de lo que él hacía. Sansón hizo muchas hazañas y están ahí representadas en el libro en el capítulo 13 al 16, tú puedes encontrar esta historia, ¿verdad?, de Sansón. Pero dice acá que hizo muchas hazañas, entre ellas está que despedazó un león. ¿Te puedes imaginar tú eso? A que él se le aparece un león allí y él tiene las fuerzas para poderlo despedazar con las manos. O sea, no estaba armado. Él tenía la fuerza suficiente para poder dominar ese león y para poder destruirlo y para poder despedazarlo. ¿Te puedes imaginar qué gran poder andaba este hombre cargando? Además, no solamente eso hizo, sino que también, dice la palabra de Dios, que mató a 30 hombres. Él solo estaba y mató a 30 hombres cuando se vino y combatió contra ellos. Además, dice que tomó también la quijada de un asno y con esa quijada también se enfrentó a 1000 hombres y él salió vencedor. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué sucedió eso? Bueno, porque el poder de Dios estaba sobre él y así mismo es contigo, así mismo es conmigo.
Cuando nosotros venimos y tomamos en cuenta a Dios, el poder de Dios viene sobre nosotros y empezamos a hacer cosas que ni siquiera después nos podemos explicar, no podemos imaginarnos, no podemos explicar cómo es que ciertas cosas resultan, cómo es que ciertas situaciones salen a flote, porque nosotros no podemos comprender, pero podemos sentir la presencia de Dios y el poder de Dios sobre nosotros, que es el que hace posible todas las cosas. Así mismo fue con este hombre. Él, sus fuerzas eran las fuerzas de Dios que estaba cargando en él. Por eso él podía hacer todo eso. Por eso él salía vencedor ante todas las batallas que él tenía. No era por sí mismo, era porque Dios, el Espíritu de Dios venía y se posicionaba en él. Por eso es, ¿verdad?, que él obtenía esas victorias. Pero además, ¿qué podemos mencionar acá? Como siempre, todo existe un error, una debilidad. ¿Por qué? Porque el hombre no es perfecto, ya lo hemos hablado muchas veces. El hombre está lleno de errores, está lleno de imperfecciones. ¿Y por qué Dios lo permite así? Para Él manifestar su perfección en nosotros, ¿verdad? Para Él manifestar su poder en nosotros. Por eso Él a nosotros nos ha hecho así imperfectos, para que Él pueda hacerse fuerte en nosotros. Entonces también a Sansón le pasó esto. Su debilidad eran las mujeres, ¿verdad? Y fue engañado por una mujer que se llama Dalila, ya lo conocemos, lo sabemos bien. Una mujer que se llama Dalila fue la causante de la perdición de este poderoso hombre llamado Sansón, ¿verdad? Este personaje podemos ver que dice, fue engañado 3 veces. 3 veces. Este hombre dice más adelante que le quitaron los ojos. Pero yo puedo decir que este hombre estaba ciego desde antes. ¿Por qué te digo eso? Porque esta mujer le quería que le revelara dónde estaba la fuerza de su poder, de su fuerza, ¿verdad? Dónde estaba la fuerza, dónde radicaba, ¿verdad? Esa fuerza que él tenía. Y él viene y le dice 3 veces, ¿verdad? Le dijo ciertos aspectos y ella vino y lo hizo y no le resultó. Yo digo, esta persona, Sansón, estaba realmente ciego, ¿verdad? Ciego de amor por esta mujer. Porque cuántas veces lo engañó, cuántas veces le dijo y le decía, Sansón, los filisteos a ti. Y Sansón se levantaba y reventaba las puertas y levantaba todo lo que, levantaba amarro de una estaca, todo lo que él le dijo, las 3 veces, ¿verdad? Entonces, digo yo, no pudo haber él entendido eso de que la mujer no era buena, de que la mujer lo estaba engañando, que la mujer lo que quería era entregarlo. Así pasa con nosotros muchas veces. Nos está yendo mal, y el Señor nos está mostrando las cosas que no son como Él quiere, y nosotros insistimos allí, insistimos donde lo que Dios ha dicho que no, insistimos, y después, ¿qué va a suceder? Las consecuencias, como pasó con Sansón. Sansón sabía que tenía que preservarse para Dios, tenía un voto nazareo, tenía que estar preservado para Dios, ¿verdad? Pero en ese momento, él estaba cegado, ¿verdad? Porque no pensó, no se fijó en eso que estaba sucediendo, que la mujer le estaba engañando y lo que quería era entregarlo al enemigo. Quería saber cuál era la fuente de su fuerza, la fuente de su poder. Pero él siguió con lo mismo, siguió jugando con ella, siguió diciéndole mentiras, ¿verdad? Pero no entendió él eso, de que la mujer lo que quería era hacerle daño. Y insistió hasta que le dijo la verdad, hasta que le dijo que en su cabeza no podía pasar, ¿verdad?, esa navaja, porque entonces iba a perder su fuerza. En realidad lo que sucedió ahí fue la desobediencia de Sansón. Él tenía que preservarse. No es que el cabello no lo tuviera, es que él fue desobediente y vino y dijo algo confidencial a una persona que era parte del pueblo enemigo.
¿Te das cuenta cómo muchas veces nosotros podemos tener esas consecuencias que después nos duelen, pero por desobedientes, por no atender al llamado de Dios, por no entender a lo que Dios nos está diciendo, por no obedecer a lo que Dios quiere, por no obedecer a la voluntad que Dios ha establecido para nuestras vidas? Y queremos seguir en lo que Dios dice que no. Queremos seguir donde Dios nos cerró la puerta. ¿Y crees tú que vamos a tener esas consecuencias agradables o esa bendición que tú esperas de esa manera? Por supuesto que no. Aquí la palabra de Dios nos está dando este ejemplo, ¿verdad? Todas las narraciones que están aquí son ejemplos para que nosotros los podamos tomar y no cometamos los mismos errores. Pero en este caso, Sansón cometió un error. Vino y dijo su debilidad a una persona de un pueblo que no era ni el mismo pueblo de él, era un pueblo enemigo. Él fue desobediente, no tenía que rasparse la cabeza y lo hizo, ¿verdad? Entonces por eso Dios le quitó la fuerza. ¿Y qué más sucedió? Las consecuencias que él atravesó. Los filisteos lo agarraron. Los filisteos lo encadenaron. Lo llevaron preso, ¿verdad? Lo pusieron de burla, ¿verdad? Y lo pusieron a trabajar en un molino, en la cárcel. Fíjate, el hombre que hacía hazañas, el que había puesto Dios para protección de su pueblo, ¿a dónde estaba? Estaba prisionero, estaba como esclavo, estaba ahí trabajando para ellos, en un molino. Le sacaron los ojos, lo encadenaron. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos encontrar en esa situación? Cuando estamos presos a un vicio, cuando estamos presos a la pornografía, cuando estamos presos a esas personas que andan de mujer en mujer, teniendo la suya en su casa. ¿Cuántas veces hay esa situación que no la puedes controlar? ¿Te acuerdas cuando hablamos de las compulsiones, de esas debilidades, verdad? Que muchas veces existen, pero que persisten en seguirlas cometiendo, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos que poder identificar en qué debilidad tenemos para trabajar en ella, no para seguir en eso. Pero aquí estamos viendo representado todas las consecuencias de un hombre que nació con un propósito perfecto de Dios, pero cayó rendido, derrotado, por haberse fijado en una persona que no es una persona incorrecta. No sé a quién le está hablando ahora el Señor, pero yo siento que esta palabra es para alguien que esté escuchando ahí. Esta palabra es para alguien que esté escuchando ahí. Yo acabo de sentir eso, de que tú estás con la persona incorrecta, con la persona que Dios no te ha dicho que debes de estar. Insistes en eso, insistes en esa relación, insistes en esa actitud, insistes en estar realizando esa actividad que es la que Dios no le agrada. Y ya te das cuenta la ceguera, ¿verdad?, de Sansón. Nosotros podemos tener también ceguera espiritual, de no entender las cosas que Dios nos está poniendo en nuestro camino. No las entendemos, no podemos ver la salida. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos la ceguera espiritual, ¿verdad? A causa de la desobediencia o a causa del pecado, ¿verdad? ¿Qué más sucedió aquí? Dice que estaban haciendo una fiesta ahí ellos, ¿verdad? Y ponían a personas a pelear. Y llamaron a Sansón. ¿Para qué lo llamaran? Para que sirviera de juguete. Imagínate cómo dice la palabra de Dios. Para que sirviera de juguete, para que sirviera de diversión a todas esas personas. Después de haber peleado muchas veces, después de haber ganado batallas, viene y ahora este hombre se redujo, así como dice la palabra de Dios, se redujo a un pedacito de pan, a una migaja sin valor por a causa del pecado, de la desobediencia. Y vino y sirvió ¿de qué? De juguete, de burla, de payaso hacia las demás personas que estaban ahí en ese coliseo. Pero dice Dios
¿Qué es lo que estamos hablando aquí de la fe? ¿Cuál es el punto principal de la fe que te quiero mostrar? Es que él, a pesar de todo esto que sucedió, a pesar de que le falló al Señor, a pesar de que desobedeció a Dios, él tenía la esperanza después de que se arrepintió estando en esa cárcel y estaba ahí prisionero, encarcelado y sirviendo de juguete a otros, sirviendo de entretenimiento para otros. Él se arrepintió y le dijo al Señor, una vez más, dame una oportunidad una vez más. Y esto lo vamos a ver aquí en el versículo, vamos a buscarlo, en el versículo 25. Dice así, y aconteció en el 16:25, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dieron a llamar a Sansón para que los divirtiera. Esta es la parte en que te digo que lo llamaron. Pero en el 28, ¿verdad? En el 28, ahí, Jueces 16:28, dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Fíjate bien, sabía que le había fallado el Señor, porque este hombre fue preparado, ¿verdad? Fue preservado para salvar a su pueblo Israel, para defenderlo de los enemigos. Cosa que él no había hecho, porque del momento que se unió con Dalila, ¿verdad? Él perdió la visión completamente de su propósito. Podemos ver aquí cómo hay personas incorrectas que llegan a nuestra vida. Dios me está poniendo esto aquí ahorita, que nos hacen perder el propósito por el cual nacimos. Nos desvían del camino correcto. Nos sirven de tropezadero para que no podamos cumplir lo que Dios ha destinado para nuestras vidas. Ahora el Señor nos está diciendo a esto, que debemos de ser cautelosos con aquello que viene a nuestro camino, con aquello que viene a nuestro lado, con aquello, ¿verdad? Con las personas que nosotros andamos. Hay personas que no nos ayudan, no nos contribuyen a nada más que a estancarnos en el propósito de Dios, como le pasó aquí a Sansón. Pero vamos al punto de la fe. Él sabía que había fallado. Él sabía que había desobedecido. Él sabía que esa mujer lo desvió del propósito. Pero le dijo, Señor, dame una oportunidad más. Sé que te fallé. Dame una oportunidad más. Y dice que un muchachito lo llevó hacia las columnas principales del Coliseo. Y se agarró de esas columnas, dice la palabra de Dios. Y en ese momento dice que también le creció el cabello de nuevo, ¿verdad? Y la fuerza vino sobre él y derribó esas columnas. Y todo eso se vino abajo, todo el Coliseo se vino abajo. Y las personas que estaban ahí, ¿verdad? Murieron también junto con él. Pero Dios le dio la oportunidad que él estaba pidiendo, que es de que sus fuerzas fueran renovadas para poder cumplir, aunque sea en el último momento, el propósito de Dios, que era de destruir a sus enemigos. Ahora vamos aquí contigo. ¿Por qué esperar hasta el último momento? ¿Por qué esperar hasta el último momento? Cuando el Señor nos está advirtiendo ahora, debemos de escoger bien, que debemos de poner nuestra vista en Dios, que debemos de obedecer a lo que Él nos está pidiendo, porque Él nos ha preservado. Tú y yo hemos nacido con un propósito. Recordemos eso. Tú y yo no estamos aquí por pura casualidad. Tú y yo estamos con un propósito aquí a cumplir. Dios ha puesto un equipaje dentro de nosotros para que podamos cumplir ese propósito. Ahora quizás tú te encuentras quizás con la misma condición de Sansón. Hemos fallado, le hemos desobedecido a Dios quizás, no hemos atendido a perfección lo que Dios ha destinado para nuestras vidas. Y quizás ahora tú te sientes así como sin fuerzas, o quizás tú te sientes así como perdido en el camino.
Quizás tú te sientes en oscuridad y no ves realmente a dónde estás poniendo tus pasos, porque has perdido la visión espiritual. Quizás tú te sientes así de esta manera, pero quiero decirte que hoy te viene a decir el Señor que te da una oportunidad más. Si tú reconoces tu error, si tú reconoces que le has fallado, si tú le reconoces que le necesitas, porque nosotros solos no podemos hacer nada. Nosotros no somos independientes de Dios. Dios nos ha escogido, pero nosotros somos dependientes de Él. No podemos hacer nada sin su voluntad, sin su dirección, porque entonces no estamos trabajando para Dios. Si tú eres de esas personas que tú decides el camino que vas a andar o el siguiente paso que vas a hacer, no estás en comunión con Dios. Porque aquel que está sometido a Dios no da un paso si Dios no se lo autoriza. No camina por aquellos lugares donde Dios no le ha dicho que debe de andar. Aquel que obedece a Dios es el que ve los resultados que deben de suceder. Entonces quizás hemos fallado en eso. Y el Señor viene a decir, ahora vengo a dar una oportunidad más para aquel que la quiera tener, para aquel que se arrepiente de lo que estaba haciendo, para aquel que ha reconocido que le está fallando. El Señor dice una oportunidad más. Sansón tuvo fe de que a pesar de que todo estaba en su contra, él sabía que iba a perecer ahí, pero tuvo fe en que Dios le iba a otorgar esa oportunidad para cumplir su objetivo, para cumplir el ministerio que Dios había puesto en sus manos, para cumplir con ese propósito, aunque sea en el último instante. Así que tú y yo tenemos fe. ¿Tienes fe tú? Porque de eso se trata. Tener fe de que la misericordia de Dios es grande y que no va a haber nuestro error así como para condenarnos, sino que va a haber ese error, pero para corregirnos y para que darnos una oportunidad para que podamos culminar aquello para lo cual estamos en este mundo. Así que esta es la palabra de Dios en este momento. No nos cerremos las puertas nosotros mismos. Dios está pendiente de nosotros. Él sabe muy bien que somos personas con errores, con defectos, con debilidades. Pero también nosotros debemos reconocerlo, de que no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros y que le necesitamos, ¿verdad? Para que podamos cumplir ese propósito que ha destinado para nuestras vidas. Así que recuérdalo, Dios es el Dios de las oportunidades y así como se la dio a Sansón, si tú tienes fe para recibirla, el Señor te la va a otorgar para que puedas corregir aquello en que has fallado. Vamos a orar en este momento. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Le hemos terminado en este momento. Hemos culminado este espacio. Señor, bendice a cada persona que esté escuchando mi voz. Aquellos que la van a escuchar posteriormente. Que este video, Señor, que este mensaje sirva, Señor, para poder corregir nuestro camino. Para tomar ejemplo, Señor. Y no cometer los mismos errores que ya se dieron acá en la palabra de Dios con estos personajes que han fallado a ti, Señor. Sabemos que no hay perfección en el humano, pues tú nos has hecho así para que tú vengas y complementes con tu perfección nuestro caminar. Bendito Señor, pongo en tus manos a cada una de estas personas, que tú trabajes en su corazón. Que esta palabra no quede perdida, que esta palabra no quede por ahí volando, sino que esta palabra nosotros la podamos tomar, la podamos guardar en nuestro corazón y la podamos llevar a cabo, Señor, podamos cumplirla y recordar que cada vez que te fallemos, podemos venir a ti, Señor, a pedirte esa oportunidad que tú nos estás otorgando. Gracias, bendito Señor. Bendice a mis amigos, bendice a mis hermanos que están escuchando, Señor, mis familiares que están ahí también escuchando. Bendícelos en este momento, solventa sus necesidades, Señor. Ayúdalos, Señor, a salir adelante y a comprender cada vez más
la palabra tuya, Señor, pues este es el mapa de nuestra vida, Señor, y necesitamos ser fortalecidos por ella. Necesitamos ser guiados por ella. Oh bendito Señor, ayúdanos a comprenderla para poder caminar como tú realmente deseas que lo hagamos. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención, a ti que te has quedado ahí hasta el final. Te agradezco mucho, ¿verdad? Ese tiempo regalado para poder escuchar esta palabra de Dios. Espero pues que te ayude, que te sirva, así como lo es para conmigo. ¿Verdad? De eso se trata, que nosotros podamos retomar, ¿verdad? Estos ejemplos y no volver a cometer los mismos errores. Así que muchas gracias por tu atención. Vamos a seguir hablando a través de la fe, ¿verdad? Para que fortalezcamos nuestra fe y sigamos adelante. Así que muchas gracias por tu atención. Te espero la próxima, si Dios lo permite. Te mando abrazos, haya muchos abrazos que te abriguen, que te abracen, ¿verdad? Que te den calor, ¿verdad? Si estás ahí escuchándome en un clima frío, ¿verdad? Que te abrace, que te dé calor, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por tu atención. Nos vemos hacia la próxima, si Dios lo permite. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche. Bendiciones.